Muy buenas tardes, bienvenidos a las pantallas de Teo Tiltila, esta columna de opinión semanal. Después estamos retomando después de una breve ausencia y vamos a partir hoy día con haciéndonos la pregunta. Durante esta semana hemos visto que se produjo en Guatemala un estallido social tal vez con los mismos principios o inspirado en las mismas cuestiones que el estallido social en Chile, con la diferencia que ese estallido social terminó muy rápidamente quemando el Congreso. Y a partir de ese hecho nos planteamos la pregunta de ¿por qué en Chile no arde el Congreso? ¿Por qué, o que es lo mismo que preguntar, ¿por qué a más de un año desde el estallido social aún no hay cambios significativos? Y planteamos esta pregunta porque evidentemente después de que apareció en las redes sociales y en las noticias el estallido social en Guatemala, no se hicieron esperar las comparaciones y hay mucha gente que preguntaba, decía, bueno, en Guatemala sí saben hacer las cosas, miren, se produjo el estallido social e inmediatamente quemaron el Congreso. Lo cual implica seguramente también una lectura muy simplista de los hechos, ¿no? Pero no es menos cierto que también en el concierto internacional, y si nos vamos solo un poco más atrás, también pudimos ver en Perú que en una semana pasaron dos presidentes. Y nuevamente, cuando se produjo ese episodio, la comparación era inevitable. Es decir, bueno, en Perú en una semana echaron dos presidentes, ¿qué pasa en Chile? Y esto a propósito y partiendo desde la premisa de que en nuestro país existe un amplio descontento con respecto al gobierno. Y que con esto no estoy haciendo ningún descubrimiento, ni estamos inventando la pólvora, ni estamos intencionando ninguna lectura muy torcida, ¿no? Entendiendo que finalmente el resultado del plebiscito viene a avalar, ¿no?, este descontento contra el gobierno y contra el sistema político en general que impera actualmente. ¿Hay diferencias? Sí, hay diferencias, pero también hay algunas similitudes. Volvamos con el caso de Guatemala. Brevemente, el estallido social en Guatemala se produce en un contexto en que en el Congreso se estaba discutiendo el presupuesto nacional. Y lo menciono solo por sentar las bases e ir dibujando nuestro contexto además. Lo menciono porque en este momento en nuestro país el Congreso Nacional también está discutiendo el presupuesto nacional. Se discutía el presupuesto de la nación y lo que acusa la opinión pública es que se habría llegado a un acuerdo de presupuesto que entre gallos y medianoche, sin mucha publicidad, sin mucho debate público, y que tenía como principales características el permitir un mayor endeudamiento del país, de Guatemala, pero además de permitir un mayor endeudamiento, con lo cual se supone que iban a ingresar mayores recursos para el fisco. El presupuesto para el año 2021 en Guatemala no consideraba mayores partidas presupuestarias en salud, educación, en vivienda. De hecho, la mayor parte de los gastos se estaban destinando a construcción de carreteras, infraestructura y a defensa. Y la crítica que se hace es que finalmente la forma en que estaba hecho el presupuesto permitía y dejaba mucho espacio para la corrupción. Pero tal vez la guinda de la torta, lo que hizo detonar el estallido social, fue que en Guatemala existía o estaba presupuestada la realización de una campaña por la nutrición, llamada la Gran Campaña por la Nutrición, destinada principalmente a niños y jóvenes, a fortalecer y a mejorar la nutrición de niños y jóvenes. Sin embargo, este proyecto fue suspendido y a cambio de eso,
en el Congreso, diputadas y diputados, acordaron la compra de un nuevo edificio de oficina. Es decir, no se financia el proyecto para mejorar la nutrición de los niños y jóvenes en Guatemala, pero sí el Congreso destinó la misma plata para comprar un edificio nuevo de oficinas para las diputadas y diputados. Todo esto claramente marca una desconexión con las necesidades de la población, marca una forma de vida de la élite política, ¿no?, que está sumamente alejada de la vida que viven el promedio de los habitantes que gobiernan. Cuestión que es sumamente similar a lo que ocurrió en Chile. Y sumémosle a esto que este episodio se produce cuando Guatemala estaba recién recuperándose, estaba aún sufriendo los efectos de los huracanes ETA e Iota, ¿no?, que después de una extensísima temporada de huracanes en el Caribe y en Centroamérica, que habitualmente se les designan con letras, se acabaron las letras y tuvieron que comenzar a ocupar las letras del alfabeto griego. Por eso estos huracanes llevan este nombre. Y además del coronavirus, que aún es un tema sumamente presente en todos los países de América Latina y del Cono Sur especialmente. Hasta ahí uno podría decir, bueno, en Chile podría haber pasado lo mismo. En Chile también tenemos una clase política que en términos generales vive en condiciones bastante diferentes a las que vive el resto del país. Baste señalar que la dieta de parlamentarios fluctúan entre los 7, 9 millones de pesos, incluyendo las asignaciones, más en algunos casos, mientras que la mitad de las trabajadoras y trabajadores del país ganan 450.000 pesos mensuales. Existe ahí una enorme diferencia. Existe también la similitud de que una vez producido el estallido social en Guatemala, las autoridades, una de las primeras cosas que intentaron hacer fue criminalizar la protesta, ¿no? Recordemos acá el concepto que se acuñó y se puso en circulación discursivamente en nuestro país de que la violencia no es la forma, ¿no? Dato curioso, ¿no?, de que finalmente frente a todas las expresiones de protesta, de manifestación, lo que se le oponga sea un discurso del orden y un discurso de la protección de la propia población que se manifiesta, ¿no? Hay un ejercicio ahí que incluso uno podría decir es algo esquizoide, ¿no? No es la forma, es parte del discurso oficial, cuando finalmente los hechos están demostrando que la única manera el único momento en que se van produciendo cambios es cuando efectivamente la gente ha salido a las calles a manifestarse. ¿Por qué entonces, y volviendo con nuestra pregunta, por qué en Chile el estallido social no nos lleva a una situación más tensa, a una situación más radical, donde, por ejemplo, se le ponga fin al gobierno de Sebastián Piñera? Y con esto no estoy diciendo que sea una situación deseable, sino que básicamente planteo la pregunta de por qué en Chile las cosas suceden tan a la chilena, ¿no? Chile es un país absolutamente normativo, somos muy dados los chilenos a respetar en general todas las leyes, todas las normas, y por cierto que también en las últimas décadas hemos sido formados en términos ciudadanos con un enorme vacío, con una enorme carencia de conocimiento respecto a nuestros derechos y también respecto a nuestros deberes. Hemos sido criados y hemos sido educados con una bajísima autoestima como ciudadanos, es decir, pensamos y nos sentimos
marginales dentro de nuestra propia sociedad. Pero el que las cosas sucedan en Chile de la forma que sucede, de pronto no necesariamente es tan malo, ¿no? Y ahí tenemos el caso de Perú, donde también una lectura rápida indica una cierta comparación envidiosa. Dice, bueno, ¿por qué los peruanos fueron capaces de sacar 2 presidentes en una semana y en Chile eso no ocurre? Bueno, simple, porque en Perú y la salida de Vizcarra primero por incapacidad moral y de Manuel Merino 5 días después por renuncia voluntaria, se produce no tanto por la presión social, si bien hubieron manifestaciones también, manifestaciones populares en Perú, sino que se produce más bien por los cambios y la articulación y las pugnas de poder al interior del Congreso en Perú. Recordemos que todo este movimiento ha sido articulado desde el Congreso. Y llegado a este punto podemos estar más o menos seguros de que el camino de Chile es un camino un poco distinto, porque finalmente, y en esto quedará para la historia el juicio de si fue correcto, no fue correcto, fue acertado o no fue acertado, si era o no era lo mejor para el país en ese momento, pero en Chile las instituciones, y particularmente los partidos políticos en uno de los momentos de mayor crisis del país, ¿no? Recién producido el estallido social, llegaron a un acuerdo que fue el que dio origen al plebiscito nacional que se realizó finalmente el pasado 25 de octubre. Es decir, con más o menos asertividad, y eso, lo reitero, será un juicio que probablemente quedará para la historia, pero los partidos políticos y las fuerzas políticas en el país, una gran mayoría de ellas al menos, participaron en un acuerdo que permite mantener la institucionalidad chilena. Pero vamos ahora a ir cuestionando eso, porque finalmente es cierto que Chile se ha mantenido la institucionalidad, es cierto que a pesar de que tenemos un gobierno que durante parte importante del mandato ha contado con una aprobación de solamente el 6%, es decir, es un gobierno absolutamente deslegitimado y sin apoyo popular, pero que sin embargo hoy día, y a propósito del proyecto del retiro del segundo 10% de los fondos previsionales, contraataca y contraataca de dos maneras, ¿no? Hagamos un pequeño paréntesis para recordar que en Chile los fondos previsionales no pueden retirarse. Y eso está definido así hasta el momento por nuestras leyes. Como los fondos previsionales no pueden retirarse, el retiro del primer 10% fue producto de una modificación a la Constitución. Y esa modificación a la Constitución se tramitó como un proyecto de ley en el Congreso. Y recordemos que se produjeron varias votaciones en la Cámara de Diputados, se hicieron indicaciones, se hicieron observaciones al proyecto, se votó finalmente también en el Senado y se aprobó con una mayoría, con la mayoría requerida para poder producir el cambio constitucional, la mayoría de 2/3 en el Senado, y que se pudiese retirar el primer 10%. Bueno, el proyecto que pretende retirar el segundo 10% de los fondos previsionales de capitalización individual es un proyecto que tiene prácticamente las mismas características y el procedimiento que hay que seguir es básicamente el mismo, es decir, se discute en la Cámara de Diputados, si hay un acuerdo, se vuelve a discutir, se pasa al Senado y si hay acuerdo, se aprueba y se promulga el cambio constitucional y se da curso al retiro del segundo 10%. Bueno, eso no está ocurriendo hoy por dos razones principalmente. Uno, porque al momento de ser presentado este proyecto,
la correlación de fuerzas que había en el proyecto número 1 hoy día no está tan clara, ¿no? Varios senadores de derecha, sobre todo, que en el caso del primer 10% estuvieron de acuerdo, hoy ya se han manifestado como contrarios a este retiro. Y por si eso fuera poco, ¿no? El gobierno, de las facultades que tiene el presidente de la República, solicitó que el proyecto fuera evaluado por el Tribunal Constitucional, ¿no? Cuestión que no sé qué tanta racionalidad puede tener. Si uno lo analiza en términos bastante simples, es muy dicotómico y es muy irracional pedir que un proyecto que busca modificar la Constitución sea constitucional, ¿no? Es decir, si la propia Constitución no previó los mecanismos para modificar la Constitución, ¿no? Y si el único mecanismo que está previsto para modificar la Constitución es el que está siguiendo el proyecto, es muy difícil que pueda ser constitucional hasta que después de ser aprobado. Y hubo una segunda razón, y que tiene que ver con un contraataque del gobierno que se ejecuta presentando un segundo proyecto desde el gobierno para retirar fondos previsionales. Y aquí ya no me refiero al 10% porque no sabemos cómo se va a presentar, pero sí sabemos que el proyecto que presenta el gobierno es un proyecto que permite retirar de nuestros propios fondos previsionales una cantidad X de dinero que después tenemos que volver a reintegrar. Es decir, el proyecto del gobierno lo que pretende es autorizarnos a que nosotros nos prestemos nuestra propia plata, ¿no? Cuestión que aparece total y absolutamente contraria al deseo manifestado en las calles y que finalmente nos hace cuestionando qué es lo que está pensando el gobierno. Es decir, se ha logrado una cierta estabilidad en el país, las condiciones sanitarias están permitiendo un desconfinamiento que, más allá de ciertos bemoles y que nos obligan a estar atentos, particularmente en la comuna de Tiltil, ya que en las últimas 2 semanas han aumentado los contagios de coronavirus, pero que en términos generales se está produciendo y está avanzando de forma paulatina. Se viene a presentar una situación donde lo más probable es que el proyecto del gobierno y el tratamiento que el gobierno haga de este proyecto, lo único que logre sea incitar a la gente a que vuelva a tomarse las calles a protestar. Y esto se produce en medio de una situación donde la semana pasada renunció el general de Carabineros, general Rosa, producto del operativo donde 2 uniformados balearon a un par de menores en un recinto de una institución colaboradora del Sename, y se produce en medio de múltiples acusaciones contra el gobierno y contra la propia fuerza policial de desmanes y de actos que no les son propios, ¿no? Andan circulando en las redes sociales, por ejemplo, videos de carabineros botando señaléticas y haciendo barricadas. Andan circulando en redes sociales videos de carabineros comportándose de forma bastante impropia y amenazando a transeúntes que cuando los graban. Renunció el ministro del Interior. Es decir, el senador Víctor Pérez, que reemplazó al anterior ministro del Interior y que tuvo que renunciar al Senado para ser ministro del Interior, acaba de renunciar solo por el riesgo de que se levantara una acusación constitucional en su contra. El problema es que finalmente pareciera que el gobierno, a esta altura pareciera difícil poder justificar que el gobierno no esté leyendo la situación de la calle, que no esté leyendo el anhelo de una parte importante de los chilenos y chilenas que piden y abogan por el retiro del segundo 10%.
porque las señales han sido bastante claras. La pregunta viene a ser un poco más profunda, es ¿qué es lo que pretende el gobierno? ¿Pensará que con este tipo de acciones no se van a reactivar las protestas? ¿Pensará el gobierno que la situación económica del país, y sobre todo si tenemos en cuenta que el propio gobierno no ha pensado en un plan de reactivación, en un plan de ayudas económicas, no ha pensado en un plan de reactivación de la economía que al menos sea público y de público conocimiento, eh, dejándonos en el mismo problema que teníamos al medio de la pandemia? Es decir, muchas familias han estado aguantando con recursos propios, algunos se han logrado reinventar, algunos han logrado generar ingresos adicionales, ingresos complementarios a todo a lo que tenían y a los ingresos que han dejado de percibir, pero sin embargo se mantiene una situación precaria en muchas familias y no hay respuesta del gobierno, y lo que vino a ser una solución frente a esa situación tan compleja que fue el retiro del 10%, hoy está siendo cuestionado. Existe otra posibilidad también, y es que leyendo todas las señales, el gobierno esté apostando a que cualquier proyecto de ley o cualquier acción que tome el gobierno, por muy contraria que sea al deseo o a la intención o a los anhelos de la población que se manifiesta, no lleguen a producir un quiebre institucional, entendiendo que efectivamente en nuestro país existe una masa de personas que protestan en la calle, pero que no tienen hoy día representación política directa en el Congreso. Es decir, no puede uno hoy identificar en un partido o en un bloque político la representación de las mayorías que hoy día están protestando, que hoy día se manifiestan y que hoy día son las que están pujando para producir cambios en nuestro país. Esa identificación no existe claramente, y tal vez la prueba más directa de ello es que cuando tuvimos el resultado del plebiscito nacional con una victoria incuestionable de la opción apruebo, existían sectores tanto de derecha como de izquierda que se sentían ganadores. Recordemos, sin ir más lejos, que el mismo Partido Republicano, que es lo más, digamos, que está en el extremo derecho del espectro político en nuestro país, participó en las franjas televisivas tanto del apruebo como del rechazo. Y esa confusión, esa falta de identificación, que tiene que ver con el actuar de los partidos, pero tiene que ver también con esta falta de conciencia cívica que tenemos en términos generales en nuestra población, esta falta de formación, eh, este desconocimiento de cómo funciona el país, y lo que deja a el lado de los manifestantes, el pueblo que clama por cambios, lo expresa de la mejor manera que puede, y que es con el malestar sin procesar, ¿no? Es un malestar que no se aguanta, es un malestar que hace que el pueblo se movilice, pero que no logra racionalizarse para ser parte de un proyecto político. Es el desafío para todos los partidos políticos, y pensando particularmente en que nos aproximamos a un periodo en que van a haber múltiples procesos electorales. Es de esperarse que más de algún partido, más de algún bloque logre captar parte de logre sintonizar con estas demandas de la población, para que efectivamente podamos dar un paso adelante en la construcción de un nuevo país, y que podamos finalmente sentar las bases de una cotidianidad que nos permita dejar un poco a un lado la desconfianza, que nos permita dejar un poco a un lado el temor, que nos permita ir supliendo las incertidumbres que tenemos, y poder trabajar más concienzudamente en producir los cambios que el país necesita. Hasta acá
la columna de esta semana. Muchas gracias a todos quienes han estado en nuestra sintonía y a quienes nos ven en las repeticiones. Y será hasta una próxima oportunidad. Muy buenas noches.